Actualmente, en el ámbito clínico, educativo, organizacional, el psicólogo tiene un gran reto. Él está en la cúspide, todo el mundo lo mira. El psicólogo, para las demás personas, no pueden equivocarse, tiene que ser un ejemplo en conducta, en su personalidad. Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer lo que es el bien y el mal. Y dentro de ello, nosotros sabemos qué cosa viene, qué cosa son virtudes. A mí me gusta hablar de persona virtuosa. ¿Quién es una persona virtuosa? ¿Alguien tiene una idea? Romero Uriarte, ¿qué es para usted una persona virtuosa? Puede aportar también Velázquez Ortiz. Cuando ustedes llegan a su trabajo van a encontrar ustedes normas establecidas. Van a tener ustedes un manual, ¿no?, de funciones. Entonces ustedes van a tener que cumplir, y ese cumplimiento vienen a ser cumplimiento de valores, pero con la repetición. Usted, por ejemplo, horario, 8 en punto de ingreso. Cuando usted todos los días llega 10 para las 8, 5 para las 8, 15 para las 8, deja de ser un valor la puntualidad y pasa a ser una virtud, y usted pasa a ser una persona virtuosa. Entonces, y las normas son las pautas que se establecen para antes, durante y después del trabajo. Entonces, pero la pregunta dice, ¿ustedes han puesto, alguna vez se han hecho la pregunta de dónde han salido todas las leyes que rigen el Estado peruano y en el mundo entero, la Constitución política? Muy pocas personas cuando escuchan hablar de religión tienen miedo. Pero la realidad es que la Constitución es política de todos los países. Las leyes han salido de las Sagradas Escrituras. Han salido de los 10 mandamientos. Y yo le pregunto, a ver, así honestamente, esto no es para decir que por qué no sabe, sino honestamente. Quiñones, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Quiñones. Omando, ¿conoces? Sí lo conozco, y de ello solamente puedo deducir de que todas las leyes, todos los códigos que existen en nuestra nación están regidos justamente al comportamiento humano. Y la ley y los 10 mandamientos están también justamente dirigidos a eso, al comportamiento humano. Ya, entonces nosotros para conocer el bien y el mal tenemos que hacer un repaso permanente. En base a eso podremos ir preparándonos. ¿Para qué? Iremos preparándonos como persona. Apreciados estudiantes, lo primero, los conocimientos se pueden adquirir. Las empresas en estos momentos lo que prefieren es elegir personas virtuosas, personas con valores, pero más que con valores, con virtudes. Porque es mucho más difícil formar personas que formar un profesional. Al profesional se le capacita, se le da constantes estudios y puede adquirir conocimientos. Pero el problema está en la persona, en la forma como esta persona piensa, siente y actúa. Y eso es salud integral, y es parte del tema de hoy. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia, y eso en psicología se llama el insight. Un paciente empieza su recuperación cuando realiza un insight, cuando toma conciencia de su problema. Mientras no se dé cuenta, no empieza el cambio de su persona. Entonces, todos nosotros tenemos incorporados influencias familiares. Posiblemente muchos de los que me están oyendo tienen traumas. Yo tenía traumas, pero lo resolví. Hay formas sencillas que los psicólogos aprendemos a resolver nuestros traumas. De repente tienen traumas carenciales. De repente tienen traumas agresivos. O de repente muchos pueden tener traumas sexuales. Ojo, traumas sexuales no es solamente aquellos que fueron violentados sexualmente, ¿eh? Hay otras formas en que se adquiere un trauma sexual. Y hoy ese trauma sexual es lo que los manuales de salud mental lo conocen o lo dan como apreciación diagnóstica, el trastorno de estrés postraumático.
Entonces, nosotros tenemos que, apreciados jóvenes, desarrollemos nuestra vida como persona. Nosotros cuando lleguemos a, ustedes que están a punto de llegar a un trabajo, nosotros lo que ya hemos pasado ya. Yo he tenido oportunidad de trabajar en el Estado peruano. Hoy me dedico al trabajo en universidades, pero me dedico más al trabajo a nivel personal. Entonces he podido comprobar que hay muchas instituciones educativas a nivel empresa que son muy buenos profesionales, pero lo que les falta desarrollar es la parte humana. Como yo me sorprendo bastante, he tenido oportunidad de conversar con médicos, cómo esa carrera deshumaniza a la persona. Tanto es la deshumanización, por decir, que en estos momentos nos quieren imponer a nosotros una vacuna que no tiene un protocolo científico. Y fíjense, desarrollo como persona, vacunar y la institución que te ofrece la vacuna no da a conocer los componentes ni se hace responsable de las consecuencias. Y un principio de la investigación, ¿cuál es? Proteger a las personas, cuidar a las personas, que no atenten contra su salud, contra su vida, y se está haciendo. Y ustedes como psicólogos tienen que ustedes fomentar la educación en las personas. Entonces, yo he hecho un reclamo verbal al Colegio de Psicólogos. He pedido la intervención inmediata por vías de comunicación, porque el Colegio de Psicólogos está sin hecho. El señor vicedecano del Colegio Médico se presenta y dice, viene la segunda ola. ¿Y cuál es el fundamento científico? Yo he estado viajando, yo he estado por la Merced de Chanchamayo, he estado por Villarrica, he estado por el norte, Trujillo, he recorrido para convencerme. Y ahí un 10%. ¿Ve? Entonces, ustedes tienen que desarrollarse como personas. Ahora, fíjense, pues, dentro de esa convivencia, la responsabilidad social, ¿por qué es necesario en usted? Cuando usted desarrolla su convivencia, usted desarrolla su salud, usted asume una responsabilidad social exitosa, porque usted ya tiene principios éticos y será un buen colaborador. Usted en el ambiente de trabajo será una persona que genere un clima laboral. Usted será parte de esas personas que experimenten la calidad de vida laboral. Y en el ámbito externo, usted en su relación con todas las personas serán bastante asertivos, tendrá salud. Y más que todo, hoy hay un descuido tremendo y una gran intención de atentar contra el adulto mayor. Y eso nosotros tenemos como psicólogos que proteger. Hay una ley del adulto mayor en todos los países y en el Perú también. Y también nos ayudará en la inserción laboral. Ahora, algunos aspectos básicos, miren, a veces se cree que la ética solamente es el estudio de la moral, pero la ética tiene que ver con la felicidad, con el deber, con el buen vivir de la persona. Y eso será para que ustedes experimenten la calidad de vida laboral y no sientan el trabajo como una carga pesada. Entonces, mire, todo lo anteriormente mencionado, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros podamos comprender la finalidad de la educación. Miren, yo les pregunto, si es que me están escuchando docentes, yo sé que van a darme la razón. En la oportunidad que he tenido desde hace más de 15 años de capacitar a docentes de educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial, me convencí de algo. Que nuestros docentes, que si bien es cierto, es un trabajo digno, pero muchos docentes no conocen los pilares de la educación. Y si no conocen los pilares de la educación, la pregunta que yo me hice y le hago a los docentes, ¿cómo ustedes pueden educar a ese niño, a ese adolescente? Y de repente los docentes universitarios también tenemos que conocer cuáles son esos pilares de la educación, porque miren, los pilares de la educación es aprender a conocer. Empezando por el profesor y ahí continúan los estudiantes. Aprender a hacer. Los conocimientos tenemos que motivar para que esos conocimientos los lleven a la práctica. Yo, por ejemplo, a ustedes en estos momentos les digo,
Yo sé que ustedes conocen la disciplina, la obediencia, la honestidad. Elijan un valor, por decir, Velázquez Ortiz, ¿qué valor considera usted importante para su profesión? ¿Qué valor consideras importante, primordial para que usted inicie la vida de psicóloga? Velázquez. A ver, Quiñones. Obando. Pues disculpe, ¿cuál fue la pregunta en sí? Profesor, buenas noches, Quiñones. Sí, ¿qué valor consideras que es importantísimo ahora que empieza su trabajo de psicólogo? Profesor, buenas noches, Quiñones. Pues en principio la verdad. Muy bien. La verdad, en cuanto a establecer que una opinión tiene que ser confrontada a fin de no causar una definición diferente. Ya, muy bien. Cuando hablamos de verdad, hablamos de honestidad y sinceridad. Entonces, ¿qué recomendación se le haría a su compañero que diría que esa honestidad y sinceridad, desde mañana o de aquí un momento que termina, se ponga en práctica? Y al ponerlo en práctica todos los días, eso pasa a ser una virtud. Y ese estudiante se convierte en una persona virtuosa y así van desarrollando de forma progresiva. Entonces, si usted comienza a aplicar los valores y a vivirlo, la finalidad de la educación va a consistir en formar ciudadanos competentes. ¿Y quién es una persona competente? Es un estudiante que desarrolla habilidades, destrezas. ¿Y qué es capaz de hacer ese ser humano que es formado así? Son capaces de transformar el mundo y no de destruir como muchos lo están haciendo ahora en lo político. Pero yo me pregunto, ¿hay tantos profesionales que tenemos competencias suficientes? ¿Y por qué no nos animamos a entrar a controlar eso? Bueno, están empezando a ver, algunos profesionales se están juntando de diversos colegios para empezar a hacer un trabajo. Habrá que apoyarles de forma directa o indirecta. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proceso de educación, fíjense, ese dispositivo, ¿por qué debemos practicar? Les dije, aprender a conocer. Por favor, todos tenemos que saber eso, aprender a conocer, aprender a hacer. Y el tercer componente involucra directamente al psicólogo, aprender a ser, la personalidad que todo docente debe ayudar a desarrollar o a complementar su desarrollo en el proceso formativo. Y aprender a convivir con los demás, y ahí está la convivencia. O sea que la convivencia es un pilar de la educación. Sin embargo, hay bastantes falencias en las instituciones educativas. ¿Saben por qué? Me atrevo a decir y asumo la responsabilidad de ampliar esta información en forma personal si alguna docente no está de acuerdo con el respeto que se merece, es que nosotros debemos desarrollar estos principios básicos de la convivencia. El peor problema que en toda institución educativa hay, y yo considero de que de repente un lapsus del Ministerio de Educación es hacer que un docente permanezca por 5, 10, 15, 20, 25 en el mismo colegio. La rotación es un principio organizacional que ayuda muchas veces a mejorar, a crecer profesionalmente. Sin embargo, en las instituciones educativas se encuentra, y cuando yo he hecho encuestas, profesoras que tienen 15, 20, 25, 30 años trabajando en ese mismo colegio. Y no han cambiado de aula, se creen dueñas de las aulas. Y cuando la directora viene y quiere rotar, no le permite. No hay una autoridad. Entonces, ¿qué soluciones planteamos? Mire, recuperemos de aquella pionera, la Declaración de Ginebra, del año 23, miren, el derecho lamentable poco visible, que en la sucesión de la Declaración y Convención de los Derechos de la Infancia dice que el niño deberá ser educado con la conciencia de que sus mejores cualidades han de ser empleadas al servicio del prójimo.
apreciados participantes, ustedes se han formado ya como psicólogos, no están terminando su formación para el servicio. La profesión nuestra es de servicio, de ayuda, pero a veces no comprendemos, creemos que la profesión solamente es para generar dinero, para ganar dinero, no es así. Entonces, ustedes busquen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, está bien claro que la educación, los principios de la educación se basa en el conocimiento, sí, en la parte cuantitativa, y el segundo compromiso que tienen todos los docentes de educación básica regular, incluso los de educación básica alternativa y especial, es el desarrollo de la personalidad. Entonces, pero sabemos que esa es una debilidad en nuestro país, porque no existe una convivencia asertiva en el ámbito educativo. Incluso, con bastante preocupación lo digo, que muchos psicólogos no tienen una buena convivencia con los docentes, porque ahí el ego se superpone y nosotros debemos ser la excepción, debemos tener esa capacidad de formar nuevas generaciones. Todos nosotros tenemos una responsabilidad de tener una conducta ética. ¿Y quién practica una conducta ética? Una persona virtuosa. Entonces, debemos establecer los principios de la conducta que nos lleven a varios cursos alternativos de acción para una buena convivencia. De forma resumida, cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de aquellas acciones que nos enseñan a convivir en grupo o en familia, pero en armonía. Gómez Bautista, ¿será difícil? ¿Qué cree que es lo que va a impedir a las personas? Historia que se ha aislado a los años. Entonces, la situación es una, la intervención con los protocolos de salud que la Organización Mundial de la Salud dio fue totalmente deficiente. ¿Sabe por qué? ¿Cómo define la salud la Organización Mundial de la Salud? La salud es el completo bienestar físico, psicológico, social, y dentro de lo social está lo espiritual. ¿Por qué no se hizo los protocolos de intervención en estas áreas? ¿Qué han hecho los gobiernos? Muchos gobiernos han destruido la parte social, han destruido la parte emocional, porque ahora aumentó la salud mental, se ha hecho más crítica en todos los países, ¿eh? Personas obsesivas. Yo estuve ayer en el banco y una señora estaba con todo su mascarilla, su plástico delante, y cada persona que se le acercaba echaba alcohol en su ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que una intervención hubiese sido en lo psicológico, los medios de comunicación, lejos de estar dando tantos muertos, tantas personas, debieron de haber salido psicólogos. El colegio de psicólogos debió tener una parte activa. Se escondió también, hizo aislamiento, y eso yo lo voy a decir al decano en forma personal. ¿Por qué solamente permitimos que la salud se haga a nivel orgánico, a nivel físico? Si la mente enferma el cuerpo, ¿qué dijo Hipócrates? Hipócrates, el padre de la medicina: prefiero conocer el tipo de persona que viene a consulta antes que el tipo de enfermedad que trae esta persona. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu propio alimento. Hipócrates, el padre de la medicina, él mismo reconocía que lo psicológico desencadena enfermedades psicosomáticas. Y este virus, solamente el temor ha generado enfermedades psicosomáticas. Miren, 2 hospitales, y no voy a mencionar el nombre por principios éticos, 2 hospitales, yo tuve la oportunidad en una facultad de medicina de ser jurado, y los que sustentaron dijeron que el 95% de muertos de ese hospital fueron personas vulnerables, enfermas, cardiovasculares, enfermedades crónicas, enfermedades terminales y adultez mayor de 70 años adelante. Eso fueron las personas.
y saben lo que pasa, el psicólogo es un investigador. Yo les invito, les reto a ustedes que revisen la información del Instituto Nacional de Estadística. Todos los años mueren las personas. Y los muertos del año pasado hasta ahora, que han muerto hasta este mes, vamos a poner hasta noviembre, no dista mucho de los muertos que han muerto el año pasado hasta noviembre. Entonces, ¿dónde están los muertos de más? Si todos los años mueren. Han inflado, mentiras. Entonces, es cierto que ha habido. Y yo les voy a contar algo, miren, y bueno, yo le hice con la seguridad y no les invito, porque eso depende de cada persona. Yo he tenido oportunidad de ver a una persona muy querida que según ella estaba desarrollando, y yo viajé hasta Trujillo para saludarla y convencerla y ayudarla a que por convicción crea que no está enferma, porque soy una prima hermana a quien quiero mucho. Y fui, la visité, y ella me dijo, no, que estoy enferma. De lejito nomás le dije. Llegué a su casa y me dice, ya me van a dar el diagnóstico. Me dieron el diagnóstico y ¿sabe el diagnóstico? Sí, usted ya tuvo COVID, pero ya pasó el COVID por usted. Al médico le digo, ¿a qué se refiere? Bueno, que ya pasó. Yo le digo, el que haya generado anticuerpos, la señora no quiere decir que haya estado enferma. Entonces, la situación es que cuando el médico se va, yo le digo a mi prima, estuvimos conversando como 3 horas, 4 horas, me despido y ella me da así el saludo de puño. Y yo en ese momento la abracé, el tiempo que no la veía, y le dije, prima, esto no existe, sácate tu cabeza. Te voy a contagiar, no me vas a contagiar. Y al día siguiente, todos los días me estaba llamando mi prima. Cada vez como estoy, le digo, no pasa nada, no hay. Y se convenció y ella comenzó a mejorar, hoy está sana. Entonces, todo esto tiene que ver con la salud integral. ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo está la parte social? Mire, uno puede tener problemas en el hogar. Uno puede tener discrepancias, de repente tu hogar puede estar en crisis, pero eso no debe dañar tu salud, porque tu vida son áreas. Tu área académica, tu área laboral, tu área social, tu área personal. ¿Sabe dónde está la fortaleza? En tu área personal. Tú tienes que fortalecer todos los días tu vida personal. Y eso lo puedes fortalecer a través de conocimiento de la psiconeuroendocrino inmunología, a través de la parte espiritual, que te da fe, confianza, que te ayuda a desarrollar una seguridad. Hay algunos textos bíblicos que te dicen que la enfermedad no te tocará. Si tú todos los años de Semana Santa ves los 10 mandamientos, ¿acaso la plaga le llegaba a los que creen en Dios? No le llegaba. ¿Y por qué no te haces tú esa promesa de que te dé seguridad? Depende de ustedes, ¿no? Algunos hospitales se toman la libertad de atentar contra los derechos del paciente y dicen, no, tú no puedes profesar ninguna religión. Lo cual no es, se debe respetar al paciente, hay una, digamos, libertad de conciencia. Entonces, esta salud integral de la OMS, usted a ver, Rivera Herrera, ¿quién creó o cuándo se creó la OMS? ¿Saben ustedes? Como psicólogos debemos saber. La familia Rockefeller, uno de los millonarios que domina el mundo y que quieren hacer un gobierno de orden mundial para tener autómatas, es el que creó la Organización Mundial de la Salud, invirtiendo dinero. Usted sabe el Perú cuántos millones le paga mensual a esta institución donde no están los mejores profesionales, por si acaso. ¿Por qué? Porque es político. O sea que el Ministerio de Salud propone. Y ustedes sabemos, nosotros sabemos, digamos, los médicos, hay muchos médicos excelentes, pero hay unos médicos que les falta y que asumen un cargo. Ustedes ya saben la declaración de la ministra, yo no tengo ningún temor en decir del virus, después del anterior Zamora, cómo declaraba que todos nos vamos a contagiar, que todos nos vamos a enfermar. ¿Dónde están los psicólogos? Escondidos. Entonces,
Yo creo que en la próxima elección del Colegio de Psicólogos estamos trabajando en un grupo para que los que lideren el Colegio de Psicólogos no deben esconderse. Nosotros pagamos mensual, hay una buena que actualmente somos ya 36.000 psicólogos. ¿Y acaso no pueden sacar una nota periodística en avisar de que controlen el temor, controlen el miedo? Nada. Entonces, miren, la salud completa, bienestar físico-mental y la intervención que se ha hecho en este problema de emergencia sanitaria no ha sido la integral. Solamente físico, medicina. Y hoy quieren imponer la vacuna. Yo no creo que haya un psicólogo que no haya leído ya, un futuro psicólogo que no haya leído. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Lean acerca de cómo se procesa la vacuna, cuál es el propósito. Entonces, fíjense, si tú convives y tienes problemas a nivel emocional, tu convivencia laboral no va a ser la más adecuada. Tu convivencia familiar tampoco será la más adecuada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos desarrollar? Miren, me gusta bastante lo que Gavidia habla. Gavidia va en un libro de Psicología de la Salud, nos habla que hay 5 momentos de poder construir la salud. El nivel 1 lo llama ausencia de enfermedad. No existe dolencia, estamos sanos, no hay enfermedad física. La salud es cuestión, ¿no? Está escrito, lo tiene bienestar dado. En el nivel 2, el estado de bienestar, que está relacionado con la dimensión física, donde se añade lo psíquico y lo social. La definición que la OMS da, el equilibrio del entorno, la parte social. Y la manera de vivir. La salud no es un estado fijo, con determinada característica, es un camino que según vamos recorriendo, podemos mejorar y tener calidad de vida. ¿Cómo podemos tener calidad de vida? Ahora, por ejemplo, con algunas amenazas sanitarias que se nos vienen, porque es la realidad que están habiendo, cuando dicen de que se viene una segunda ola, el periodismo, lejos de prevenir, yo le pregunto, ¿un periodista es la persona ideal para decir esto? ¿Por qué los medios de comunicación no invitan a un especialista, a un médico que pueda hablar? O 2, 3 médicos, a psicólogos, a sociólogos, trabajadoras sociales, que son la parte social. ¿Por qué no invitan? ¿Ve? Ellos son los amos y señores de la información. Una prensa vendida, profe. Así es. Y nosotros tenemos que ya empezar a presentar documentos. Estamos haciendo muchos psicólogos presentando digamos, el fundamento de la omisión de la psicología. El Tribunal Constitucional aceptó la acción de inconstitucionalidad que se presentó sobre la Ley de Salud Mental. Todo esto estaba preparado, por si acaso. La Ley de Salud Mental se aprobó antes que salgan los anteriores congresistas, movidos por el APRA y movidos por Keiko. Salió la Ley de Salud Mental, donde los médicos eran amos y señores. No había promoción, no había prevención, no había intervención del psicólogo. Los únicos que hacían diagnóstico eran los psiquiatras. Y que en el lugar donde no había un psiquiatra, un médico general podía hacer un diagnóstico de salud mental. Esa es una acción buena que hizo el Colegio de Psicólogos, y ya se aprobó la acción de inconstitucionalidad, lo que implica que se van a dar los parámetros y se debe modificar esa ley. Entonces, ahí vamos a tener nosotros, pero no se preocupen ustedes, tenemos, a pesar, miren cómo es. Sale esa ley de salud mental, pero tenemos una ley de ejercicio profesional, y esa ley de salud mental no dejó sin efecto ningún artículo de nuestra ley de trabajo de funciones específicas. Y en las funciones específicas del psicólogo es evaluar, diagnosticar, tratar, intervenir, promocionar, hacer investigación, hacer gestión. Todo está en la ley del psicólogo. Eso no sé, ningún artículo quedó sin efecto. Así que en esa parte tenemos un amparo para hacer diagnóstico de la ley de ejercicio profesional del psicólogo, que también tiene el mismo rango de ley. ¿Alguna pregunta? Entonces,
Cuando hablamos de convivencia, hablamos de vínculos afectivos, que ese vínculo requiere la práctica de valores, la práctica de valores. Yo diría más que esos valores se conviertan en virtudes, que son la aplicación práctica de los valores, donde debe haber respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se da entre los miembros de familia. Y la convivencia social en la que todos nosotros interactuamos diario, todos los días. Miren, en las condiciones de respeto mutuo que debe haber de las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y desarrollamos toda la actividad diaria. Todo ser humano no puede vivir aislado. Y ahora, con miren, el aislamiento que te he dicho, tú no te puedes ir donde tu mamá porque lo vas a contagiar, ¿sí? Tú no puedes visitar a tu familia porque te vas a contagiar. Un poquito más, por si acaso, a todos los casados que son estudiantes, seguro hasta muchos, ha generado también un problema en la intimidad sexual, en las parejas. ¿Por qué? Porque, no, me vas a contagiar ya. ¿Qué pasa con el cerebro cuando, de acuerdo a la neurociencia, cuando una persona deja de practicar un hábito? A ver, quiero escuchar la opinión de un varón y después de una mujer. Trujillo. Se genera redes neuronales disfuncionales. Una pareja, marzo, 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de agosto, septiembre, octubre, 6 meses sin tener intimidad sexual, generó redes neuronales disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es necesario la intimidad sexual para ser feliz. ¿Ve? Generó un problema. Las normas de convivencia. Cuando ustedes lleguen a trabajar en toda institución, hay normas que van a regular la conducta humana. Horario de ingreso es norma de convivencia. Horario de refrigerio, norma de convivencia. ¿Qué más sería una norma de convivencia? Cumplir con tus funciones. Que cuando sales tienes que hacer tu papelete de salida. Todos son normas de convivencia. Respeto y los otros aspectos que anteriormente se han mencionado. Entonces, ¿para qué sirve la norma de convivencia? Para convivir en una sociedad civilizada. Nosotros somos una sociedad civilizada. Entonces, todos nosotros somos libres de hacer o no hacer, ¿no? Y siempre y cuando tenemos que tomar en cuenta lo que va a entorpecer la libertad del prójimo. Aquello que hagas no debe dañar a otra persona. ¿Y cuál es el mayor problema? El mayor problema en un trabajo. Por ejemplo, se presenta también lo que es el celo profesional. Entonces nosotros debemos, en la norma de convivencia, a ver, ustedes los que están trabajando en una institución, de repente por ahora no es una institución como profesional psicólogo, ¿cuál es el mayor problema de convivencia? A ver, no a Sevilla, Luz. ¿Cuál es el mayor problema en la convivencia laboral? ¿Aló? ¿Cuándo? No puede ir al centro de trabajo. Sí. A ver, Luz. Sí, doctor. En la convivencia en un trabajo a veces existe el egoísmo. Muy bien. Porque siempre hay uno que quiere más ser superior al otro y trata de bajarnos, ¿no? Por más Muy que bien. uno esté bien capacitado, todo siempre existe el egoísmo. Y el grupo que Perfecto. pertenece al CHAI, no siempre los jefes prefieren a ciertas clases de grupos de trabajadores. Si me permite, profesor. Sí, adelante. Bueno, lo saluda Jorge García. Tengo dos comentarios, profesor. Sí. Bueno, respecto a su pregunta, yo creo que es la tolerancia, ¿sí? La falta de tolerancia a veces genera muchos conflictos en los trabajos. ¿Sí? La falta de aceptación, ¿no? Genera mucha discriminación laboral
¿no? Y eso por un lado. Pero por otro lado, quería comentarle que me llamó poderosamente la atención una de sus primeras láminas cuando dijo de que, si le entendí bien, que la Constitución está hecha en base a los mandamientos de la religión. La ley de Dios, la ley moral lo llama. Sí, y no sé si por eso digo si le entendí bien cuando se refería al tema de la Constitución del Perú. Y eso está dentro del marco del derecho romano. Claro, también. Pero la pregunta que yo le quería hacer es, a ver, entonces, ¿qué significa esto? ¿El que es ateo no es moral? ¿El que no profesa la religión católica, apostólica, romana, no es ético? ¿Ya? Esa es mi pregunta, profesor. Mire, todas las personas de diferentes credos, hasta los ateos, tienen que adaptarse al ambiente donde van a desarrollarse como personas, donde se van a socializar. Toda sociedad tiene normas, leyes. Entonces, en base a eso... Profesor, buenas noches. El ateo es feliz mientras no le pase nada, pero pónganle en un avión que se va a estrellar, lo empieza a llamar a Dios. Ahí dejó de ser ateo. Así que son bastantes hipocresías de que el ateo y tantas cosas. Sí, cuando está bien, es ateo, pero pelo en circunstancias que se está muriendo, que le da cáncer y eso, ay, Dios mío, que esto, que el otro, allá no es ateo. O sea, que esos son unos, para mí, grandes mentirosos, que solamente viven del ateísmo porque cuando les conviene. A ver, hay que estoy de acuerdo, compañero, estoy de acuerdo, esa es una gran verdad. A ver, religiones sí, son chancapechos, doctor, toda religión, no solamente ateo, hasta los mismos católicos somos así. No vemos el humano al humano, sino vemos solo yo y nada más, no vemos al prójimo. Eso es los rasgos de egocentrismo que por naturaleza humana todos en algún momento sale a flote. Depende de la formación también, ¿no? Muy bien. Porque todo eso viene de familia, no muy solamente bien. Es la organización, ¿no? ¿Se da cuenta, profesor, que lo que falta es tolerancia? Así es. Ya, a ver, vamos a ver. Escuche, parece que falta tolerancia. Hay que tener... Profesor, la formación que te dan en tu casa se acaba cuando tienes los problemas y cuando tú necesitas resolver algo. Hay momentos que la formación que te dieron en tu casa a veces tú te olvidas porque ya eso no va a estar en el límite. Tú estás en el momento del precipicio que la formación para ti la dejas de lado porque tú tienes que tomar otras decisiones aparte de la formación que te dan. Es buena la formación de tu casa, te llega a formar hasta cierto punto, pero cuando tú necesitas dejar esa formación, ya tomas otras decisiones, y así mucho les pasa a la gente. A veces, si esta persona es normal, bien formada, pero ¿por qué hizo esto? Hay que ver en el cerebro todas las cosas que pasan, porque uno tiene libre albedrío para decidir. La formación no quiere decir que te formó para ti para siempre. Tu cerebro y la condición de vida te da libre albedrío para decidir lo que cuando tú estás encima de la formación. A ver, para todos deben entender algo. Cuando evaluamos, tenemos que ver ¿qué agente de socialización tuvo mayor impacto, mayor influencia de esa persona? Porque la familia debiera ser, pero la familia ejerce lo que los padres hagan los 3 primeros años y complementen hasta los 6, será decisivo, porque ahí donde el cerebro alcanzó su máximo potencial de interconexiones neuronales y será de mayor facilidad que puedan incorporar normas de convivencia, desarrollen conductas. Profesor, en nuestro país, ¿qué niño a los 6 años tiene esa formación con todo el nivel de pobreza y de nutrición? O sea, acá, digamos las cosas como son. Claro, mira, vamos a ver una cosita, ya, por favor. Miren, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que cuando hablamos de los niños, 3 años para adelante empieza el discernimiento entre el bien y el mal. Todos los seres humanos a partir de los 3 años comienzan a discernir. Hasta los 6 comienza su discernimiento y ahí es el trabajo de los padres. Pero ese trabajo de los padres se puede ver afectado por el otro agente de socialización que es la escuela. O si no, los medios de comunicación que los niños están expuestos. Papás ausentes, padres ausentes, los niños utilizan la televisión, las redes sociales para pasar el tiempo y eso puede limitar. Y eso puede dañar su futura convivencia. Entonces,
Eso es importante para nosotros tomar en cuenta, pero lo que debemos comprender también es que en la convivencia debemos conocer que hay dos enfoques mayormente más conocidos y que nos ayudan a poder, ¿no?, entender que un programa para el control, por decir, del alumnado, de los trabajadores, que es un modelo mayormente en base a jefes, y programas para todas las personas que integran la comunidad educativa, la comunidad laboral y su entorno, que es un modelo proactivo, mayormente donde hay un líder. Entonces, todos estos enfoques, por ejemplo, la convivencia, hay una convivencia donde la característica es actitud reactiva, donde solamente va a haber respuesta cuando hay situaciones problemáticas. O sea, se activan todos los que quieren mejorar la convivencia cuando hay problemas. Cuando todo va bien, no interviene. En cambio, la actitud proactiva está basado en un permanente objetivo básico de la educación, la capacitación permanente. Por eso que las empresas que mayormente manejan lo que es calidad, ellos constantemente capacitan a su personal, no solamente en lo que son los conocimientos y especialidad, sino también en lo que es crecimiento y desarrollo personal. Miren, el modelo reactivo, ¿cuáles son los, digamos, lo que puede generar? Principales características: no se analiza el entorno del centro, o sea, no comienzan digamos, a observar qué es lo que está pasando, sino cuando hay problemas recién, se centran en las personas supuestamente no adaptadas, o sea, en los trabajadores, en los estudiantes, problemas. Se centra también en los problemas, pero el orden es un fin en sí mismo. El cumplimiento, tú cumples o viene una disciplina correctiva. Entonces se basa en sanciones, en normas tipificadas de castigo, la autorización es impuesta, todo lo que debes hacer es impuesto, no hay para que el menor delibere entre lo que es el bien, lo que es bueno, lo que es malo, y mayormente los responsables principales siempre se responsabiliza a la familia, y no es así porque la familia no es el único agente de socialización del ser humano, y eso debemos nosotros siempre tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los alumnos, de los trabajadores? Mayormente todo es un proceso de adaptación. A ver, ¿qué funciones mentales nos sirven para adaptarnos al trabajo, al ámbito escolar, al ámbito universitario? A ver, ¿qué funciones mentales? Específicamente, ¿cuál es esa función mental que nos ayuda a adquirir conocimientos? La inteligencia cognitiva, la inteligencia racional. La inteligencia racional es lo que nos lleva a adquirir conocimientos y adaptarnos al medio. Adaptación al medio. Quiere decir que la persona que no se adapta le falta desarrollar ciertas competencias en inteligencia cognitiva, porque ahí trabaja el lóbulo frontal. Entonces nosotros tenemos que ahí trabajar en lo que es, ahora se maneja la teoría de inteligencias múltiples. ¿Ve? Entonces, también es necesario hacer énfasis en que puede ser que haya una mayoría deseducada emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Baja competencias emocionales en autoconciencia, no conocen sus fortalezas, debilidades, una baja capacidad en autorregulación, poco control de las emociones, en automotivación, quieren que la motivación venga de afuera y no salga del interior, la empatía y las habilidades sociales. Es decir, tienen poca educación emocional. La autoestima baja, ni hablar, incapacidad de empatía, y pueden no comprender el sentido de las normas. O sea, quiere decir que cuando se van a imponer normas, porque en todo trabajo, cuando usted ingresa, ¿qué le dan los primeros días? Un proceso de inducción. Ese proceso de inducción, las empresas que manejan bien al personal, contratan consultoras para que se les capacite en el proceso de inducción. En donde, y su reglamento, y su manual de organización y función, donde la persona se compromete
Incluso, mire, algunas empresas saben lo que hacen. El día que se incorporan a trabajar, invitan a la familia, preparan una recepción y van la esposa y los hijos. Y lo llevan a un ambiente especial y en el otro ambiente los trabajadores. Y hablan con las esposas, con los hijos aparte con un personal especializado, las esposas y los trabajadores. ¿Acaso ustedes creen que no es una empresa que también tome en cuenta que lo que puede afectar el rendimiento laboral de la familia? ¿Qué están haciendo algunas empresas? Incorporan a la familia en el proceso de inducción y en el proceso de incorporación. Que no le hacen sentir a la esposa y a los hijos que ellos son importantes también para la empresa. Profesor, buenas noches. Candia Rudes. Sí, a eso también se le conoce también como, digamos, uno de los puntos o como política de empresas, trabajar lo que es integración familiar. Así es. Entonces, involucran a toda la familia para que tengan el conocimiento, tanto el trabajador como la familia, y vaya, digamos, un trabajo, digamos, bien elaborado, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto familiar. Que haya mucho, digamos, un trabajo, digamos, a conciencia y con responsabilidad social. ¿Usted cree que eso tiene un impacto en el rendimiento laboral? Influye bastante, profesor. Sí, influye. Muy bien. Así es. Eso es importante. Entonces, fíjense, cuando la convivencia, cuando la persona no se adapta, cuando los trabajadores no se adaptan a la convivencia en el ámbito laboral, hay riesgos laborales. Y estos riesgos laborales están tipificados en el Manual de Salud Ocupacional, que todo psicólogo debe conocer. Muchos psicólogos desconocen y no trabajan con esto. Los que trabajan en el área organizacional, incluso los que trabajan en el ámbito clínico, deben conocer que desde el 2005 hay un manual de salud ocupacional y que hay un nuevo manual que está por aprobarse, que debió salir el año pasado, pero no entiendo por qué no sale. El manual de salud ocupacional, donde se consideran los riesgos laborales. Y dentro de los riesgos laborales, aparte de los físicos, químicos, hay un riesgo psicosocial que es el estrés. ¿Y por qué se produce el estrés? Por agentes estresores. Pero esos agentes estresores son producto ¿de qué? De frustraciones, son producto, el estrés crónico que genera violencias. En el trabajo llegan incluso a agarrarse de agresión física, verbal. Entonces, hay una violencia física y una violencia invisible. ¿Y cuál es la violencia invisible? ¿Se han puesto a analizar ustedes? Ahí está, miren, las actitudes negativas de la persona. Esa es violencia contra uno mismo. Por ejemplo, una persona frustrada, una persona con frustración permanente desarrolla dos tipos de violencia, contra otros y contra sí mismo. Y contra sí mismo puede ser depresión, reacción depresiva, o puede ser actitud negativa, actitud de legitimación, desigualdad y contradicciones. Entonces, esos son los riesgos laborales que nosotros como psicólogos debemos conocer para poder intervenir con estrategias de control y manejo de agentes estresores. Ahora, esta convivencia los psicólogos debemos promover una convivencia positiva que se debe establecer en base a unas buenas relaciones interpersonales, primero consigo mismo. ¿Y cómo será encontrarse consigo mismo? Cuando Yoplak Vargas se encontrará con sí mismo. A ver, Yoplak, ¿cuándo te encuentras contigo mismo? Candia, ¿cuándo te encuentras contigo mismo? Profesor, yo pienso que uno se encuentra consigo mismo cuando desarrollas tus habilidades sociales, tus habilidades, digamos, personales, lo desarrollas de tal manera que, digamos, hablemos, digamos, en este aspecto fundamental, la autoestima que tiene la personalidad, va a ser muy importante para tu personalidad, ¿no? Ese sería mi aporte. A ver, una señorita... realizado también, profesor.
Muy bien. A ver, la señorita que habló, dígame, cuando usted se mira en el espejo, antes de salir, porque la mayor parte de personas que van a salir a trabajar, no sé las que se miran al espejo, ¿verdad? Cuando usted se mira al espejo, ¿qué es lo que observa mayormente? Mi rostro. Mi rostro. ¿Y cómo está vestida? ¿Cómo está? Si está bien, se mira de frente, se mira de costado, se mira de espalda, ¿verdad? En los 4 perfiles. Ya, muy bien. Pero yo le pregunto, en la noche antes de dormir, mires al espejo. ¿Para qué? Para ver cómo estoy. Para ver cómo está ahí. ¿Cómo está interiormente usted? ¿Qué hizo en ese día? ¿Cómo le fue ese día? Ese es encontrarse contigo mismo. Encontrarse. Quererse uno mismo. Profesor, quererse uno mismo. Ah, quererse uno. ¿Y cómo se quiere uno mismo? Tal como no es. Ya, muy bien. Tal como me veo en el espejo, profe, tal como me veo en el espejo. Y mirándose al espejo, abrázate tú mismo. Abrázate uno tú se encuentra mismo. con uno mismo cuando hace una introspección de ¿Ya? lo que hace en el día a día, ve lo malo que hace o lo bueno que hace. Muy bien. Hace un resumen de eso, es verse a uno mismo. Muy bien. Ustedes se abrazan a sí mismos, agarren un besito y pónganse usted mismo de ese su besito. Y, Profesor, porque podemos hablar, es quererse uno mismo, nuestra autoestima, profe. Así es, también, muy bien. Profesor, en el planteamiento que se hizo anteriormente de ese compañero que tenía que ver lo que uno ha hecho, en realidad eso se basa precisamente en encontrar la profundidad de nuestro interior, porque yo le podría decir así, a ciencia cierta, ¿cuántos de los, hoy día, cuántas veces hemos mentido? Y seguro que todos van a decir, yo he mentido. Entonces, ese es encontrarse a sí mismo. Como usted dice, cuando te miras en el espejo y haces un autoanálisis y dices, mentí, para la próxima vez no lo voy a hacer. Ya, muy bien. Ese es encontrarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque como usted inició como usted inició este tipo de evento, era hablar acerca sobre, ya se me pasó ya, bueno, acerca sobre la integridad humana, justamente parte de eso es eso. ¿Cómo se encuentra usted mismo? ¿Cómo nos encontramos nosotros mismos? No es simplemente mirarme en el espejo y si tengo el mismo rostro o no, sino, como usted ha estado hablando acerca sobre la sintaxis del alma, es precisamente esa parte donde se debe trabajar más. Cuando usted habló acerca de que el padre de la medicina dijo tal cosa, que lo que más le interesaba al ver él es el fondo de la persona, es precisamente eso, identificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me identifico realmente? Cuando sale de mí aquello que no lo puedo controlar. Bíblicamente se dice, yo hago lo que no quiero. Así se dice. Pablo decía, yo hago lo que no quiero, pero lo hago. Y eso es también lo que nosotros hacemos, ¿no? En esa introspección sacamos aquello que por más que nosotros lo tenemos que hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y para terminar, una de las formas de identificarnos es perdonarnos a nosotros mismos que no somos tan leales con nuestra propia integridad. Así es. A veces acostumbramos a decir disculpas, pero nos cuesta mencionar la palabra perdón, porque por si acaso los efectos terapéuticos del perdón es grande, los efectos terapéuticos del perdón es grande. Y eso es lo que nosotros debemos aprender y enseñar a las personas. Por ejemplo, la propuesta de trabajo, miren, educar para la paz y convivencia no violenta, promoviendo competencia emocional y también, sobre todo, la ética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que convivir es aprender a vivir de una manera feliz y desarrollamos calidad de vida laboral. La calidad de vida en el hogar, la calidad de vida personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te encuentras contigo mismo,
vas a desarrollar la calidad de vida personal y eso vas a contagiar. A veces los seres humanos vivimos esperanzados en que otras personas cambien, ¿verdad? Queremos que mi compañero cambie, queremos que nuestra familia cambie, pero no estamos dispuestos a cambiar. Y yo creo que una reflexión nos puede llevar a eso. Entonces, hay que tener presente que la convivencia es muy importante en toda la integridad, inclusive ayuda a mejorar la personalidad. Ahora, trabajar la convivencia en positivo. ¿Qué orientaciones nosotros debemos dar, debemos seguir? Alternativas, normas para la convivencia con alternativas, con sanciones, ¿será lo más adecuado? Hay que ver, hay tipos de sanciones, no solamente sanción, digamos la sanción física o la sanción económica, podemos generar otro tipo. Gestión, por ejemplo, mayormente los docentes conocen poco de lo que es gestión en el aula. Nosotros hoy, un líder debe generar gestión laboral. Por ejemplo, mire, yo tuve la oportunidad de ir al norte, a Trujillo, y resulta que llegué a una institución educativa grande donde había profesores que estaban lamentándose de que estaban en crisis, de que no va a pasar una Navidad bonito, eran más o menos 25 profesores. Entonces yo les digo, profesores, yo les hago un reto, señor director, le hago un reto. Ustedes 25 profesores sí pueden tener una excelente Navidad, y yo les voy a demostrar solamente con una forma. Ustedes esperan que todo le dé el gobierno, ya. El gobierno también dice que está en crisis, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo conozco una persona que he venido a apoyar y es una persona que tiene empresas. Yo en este momento en su delante con altavoz les voy a llamar y les voy a decir si puede apoyarles a ustedes. Y les llamo y les digo, les saludé, todos me dicen, todo qué gusto saludarlo. Me visita, sí, voy a llegar a su casa, pero estoy capacitando docentes y he encontrado una serie de dificultades, estoy trabajando con ellos, pero yo quiero motivarlos y para eso hay personas generosas. En primer lugar, yo he creído conveniente dar una pequeña donación, pero quiero recurrir a mis amigos. Ya, ¿qué es lo que necesitan? No sé, bueno, estamos cerca de Navidad, ya, ¿cuántos trabajos son? 25, ya. 30 panetones para mí y su leche y su chocolate. Eso es gestión. Entonces, y más bien voy a avisar a otro amigo también para que haga eso, que mande el director carta. Solamente él pedía que le manden carta nada más. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿acaso no podemos generar? Se puede generar, digamos, con gestión positiva, se puede generar lo que es algunos, digamos, beneficios que puede ser para el personal. Entonces, para el trabajo se necesita inteligencia interpersonal. Esa inteligencia interpersonal, ¿a qué se refiere Garner? A ver, ¿a qué se refiere Garner con la inteligencia interpersonal? Capacidades que nos ayudan a interactuar con nuestro prójimo. ¿No? La transformación pacífica que debe haber cuando se presentan conflictos. El protagonismo que deben tener todas las personas que participan en un conflicto, pero con miras de la solución. Y la apertura de todo trabajador, de todo estudiante al aprendizaje permanente. Ahora, ¿cómo se debe trabajar? Para los que van a trabajar en el ámbito educativo, también es casi similar a los que trabajan en el ámbito organizacional. Las técnicas de comunicación en el aula, técnicas de comunicación en el ámbito laboral. Las relaciones interpersonales en el aula, las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. La lectura emocional de los conflictos, la lectura emocional de los conflictos en el ámbito laboral. La gestión para la disrupción de la forma adecuada de intervención, la formación socioemocional del profesional, eso es permanente. Todos nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad social de mejorar. ¿Cuáles son las medidas organizativas que los psicólogos debemos recomendar
a las instituciones la flexibilidad, la diversidad y generar nuevas estructuras. Pero para que se produzca la flexibilidad, diversidad y nuevas estructuras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un observatorio de convivencia, ¿no? Tenemos que generar aulas. En el ámbito laboral se debe generar espacios de convivencia. ¿Cuál sería un espacio de convivencia? En toda empresa debe haber un espacio especial para interactuar. Se debe recomendar de que haya momentos por grupos de trabajo, realizar y ver de qué manera ellos pueden mejorar y resolver conflictos. También la responsabilidad y el coordinador de convivencia en una institución, toda institución, sea institución educativa, sea laboral, debe haber un coordinador de convivencia. El diagnóstico periódico de la convivencia, no esperar que haya un conflicto, sino que diagnóstico, si en convivencia está fallando esto, se necesita esta capacitación y siempre debe existir protocolos de actuación. ¿De qué manera debemos actuar en tal o cual conflicto? Y por supuesto, lo que no debe faltar, los talleres en recreos. Deben haber espacios donde no solamente el trabajo sea un ambiente así, de un desempeño propio de sus funciones, sino deben haber momentos de recreación. De repente, el psicólogo debe proponer momentos de participación deportiva, de repente paseos, trabajos de talleres, por ejemplo, en cómo desarrollar habilidades sociales y otras medidas que se han considerado anteriormente. Ahora, nosotros hablamos mucho de la inteligencia interpersonal, pero la inteligencia interpersonal nos lleva a... ¿Qué cosa significa aprender a pensar? A ver, aprender a pensar. A ver, vamos a ver quién puede decir qué realiza la función del pensamiento. Una función mental extraordinaria. ¿Qué es el pensar? A ver, Velázquez, ¿cuándo pensamos? ¿Qué dice Velázquez? ¿Cuándo pensamos? Ramírez Félix, ¿cuándo pensamos? Taipecama. Profesor, sí. Disculpe, yo creo que nosotros pensamos cuando aprendemos a meditar sin entrar en trance. Muy bien, ¿ya? ¿Quién complementa? Bueno, profesores, que nosotros pensamos cuando estamos razonando. Vamos el mundo muy físico, bien, otra forma de pensar. El mundo físico y nos preguntamos qué se puede hacer. Pensar es razonar. Nosotros debe quedar bien claro a ver, miren, el pensamiento es una función mental, en primer lugar, que tiene su proceso orgánico en el lóbulo frontal, la parte racional. Y el aprender a pensar implica que yo debo pasar por un proceso. Primero, tener información, que los estudiosos lo llaman conceptual. El juzgar y el razonar. Entonces, todos nosotros debemos conceptuar, tener la información, hacernos de la información necesaria para poder emitir un juicio y después razonar. El razonamiento puede ser deductivo o inductivo. Entonces, eso es importante en la persona. El psicólogo debe en todo momento ejercitar. Nosotros mayormente actuamos más reactivamente y no debiera ser. ¿Sabe cuándo te das cuenta que has pensado? Cuando reconoces que te equivocaste o reconociste que hiciste mal o reconociste que hiciste bien. Entonces, nosotros debemos en todo momento desarrollar la inteligencia interpersonal aprendiendo a pensar. Y eso es educación emocional. Las competencias emocionales de autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Y eso nos llevará a desarrollar las habilidades sociales.
y por lo tanto alcanzaremos un desarrollo y crecimiento moral. Todo va de la mano. Entonces, y todo ejercicio profesional necesitan de las competencias emocionales. No hay opción, por si acaso, la inteligencia emocional no es una opción, es una necesidad desarrollarla en cada uno de nosotros. Ahora, el trabajo de la mediación. En todo ámbito debe haber personas que puedan prepararse en ser mediadores. La mediación trabaja en 4 niveles de actuación. Se forma, se previene, se interviene y se restaura. La restauración, en otros términos psicológicos, se conoce como resarcimiento del daño emocional, ¿no? Eso, por supuesto, es la formación, prevención, intervención, restauración, implica la acumulación de actitudes, conocimientos, habilidades que van a permitir poner en práctica de una forma activa y perceptible por todas las personas que participan los principios de convivencia pacífica. O sea, todos nosotros la convivencia debemos conocer cuáles son las normas de convivencia. Si no tenemos normas, ¿en base a qué nos vamos a comportar? Entonces, ¿qué genera todos estos niveles de actuación? Vínculos de unión, de camaradería entre todos los miembros de la comunidad educativa, del ámbito laboral, de una red protectora. Entonces, por favor, ustedes deben, yo estoy seguro que en su formación uno sí o sí, el que se forma como psicólogo desarrolla competencias, pero todavía es necesario complementar. Ahora, lo que más sucede en el trabajo son conflictos. Y el psicólogo debe ser un mediador. Entonces, no es fácil, porque trabajamos con mentes, con personas, y muchas de ellas están a nivel emocional, físicamente están desgastados. Eso debemos saber. Las profesiones que más sufren el síndrome de desgaste profesional son los docentes de educación básica regular, son los profesionales de la salud, si es que no han tenido las suficientes competencias de afrontamiento al estrés. Entonces, cuando se trabaja en mediación, se debe trabajar en comprensión, en empatía y en prevención. Tenemos que aprender a comprender por qué suceden los conflictos, analizarlo, valorarlo, y cuál es el rol que desempeña cada persona que son parte del conflicto. Debemos hacer la intervención cuando se producen situaciones negativas o conductas incorrectas, pero sin hacer acepción de personas, pero aceptando que todas las personas que en el ámbito laboral ejercen una determinada función pueden tener algunas debilidades que deben ser fortalecidas y aprender a actuar a tiempo. Prevención, hay que hacer un tipo de prevención primaria, secundaria o terciaria de acuerdo al conocimiento del problema. Prevención primaria antes de, prevención secundaria durante y terciaria después de, cuando hay secuelas, cuando hay consecuencias. Eso debemos nosotros tener en cuenta. También la asertividad es una competencia de bastante ayuda. Debemos respetar las opiniones de todos los participantes del conflicto y debemos aprender a escuchar opiniones de todas las personas. Igualmente, se debe desarrollar estilos de gestión de conflictos, en donde debemos elegir las respuestas más adecuadas para cada situación. Nosotros, el que interviene en la solución de conflicto, no es para dar razón a uno u otra parte, sino para explicar y juntos con ellos razonar para poder llegar a una gestión de conflictos. Aprender a reunir la información precisa para encontrar salidas de conflictos, eso significa la identificación de los intereses que dieron motivo al conflicto. También se debe buscar la cooperación de la mayor parte del personal a fin de enfocar el problema, acercando a posiciones y sumando esfuerzos para la solución del mismo. Las múltiples soluciones a los problemas y compartir responsabilidades promoviendo la implicancia individual en todos los trabajadores, todos los estudiantes deben participar.
Y para eso se tiene que planificar y ejecutar programas de intervención. Los criterios de la realidad, la convivencia. Fíjense, si a nosotros nos formaran desde primaria y secundaria con los pilares de la educación, sería mucho más fácil la convivencia a nivel laboral. Pero lamentablemente no se da. El aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? El servicio. El aprendizaje y de servicio es una propuesta educativa que va a combinar la forma de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es la adquisición de comportamientos relativamente permanentes que se dan a través de la experiencia. Entonces, esto debe llevar o debe motivar al que está aprendiendo al servicio a la comunidad. Miren, algunas universidades practican o están dentro de su plan educativo salir, cada profesor le dan un aula y ellos una vez al año salen de viaje, puede ser en Lima, puede ser en provincia, ellos coordinan con la seguridad del caso y realizan programas de intervención. Yo he tenido oportunidad de salir muchas veces con universidades a campañas de salud. Por ejemplo, a mí me daban un aula, yo me buscaba un amigo médico, un amigo odontólogo, una fisioterapeuta, y nos íbamos de campaña, pero yo gestionaba con las personas del lugar y ellos lo único que nos daban eran hospedaje. Y nosotros íbamos por 15 días y hacíamos campaña de salud. Y eso, el aprendizaje es inolvidable. Eso une, incluso mejora la convivencia, porque habían estudiantes que no se llevaban bien y con la convivencia de ayuda al prójimo mejoró bastante y esos estudiantes hoy ejercen su profesión de forma bastante asertiva. ¿Cuáles son las bases del aprendizaje-servicio? Debemos entender a la ciudadanía de una forma real e ideal, basada en la participación, en la mejora, en la calidad de vida de la ciudad, de la sociedad. Y otra manera de entender este tipo de aprendizaje está basada en la exploración de la vida de esas personas, la acción, la reflexión y la responsabilidad social. Y otra manera es educación en valores, que nos da la propia vivencia y experiencia en el lugar de los hechos, construyendo algunos hábitos que es ayuda al prójimo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Alguna pregunta? Lo que yo quiero, para terminar, quiero hacer presente que todo esto está relacionado también, todo lo que ustedes comiencen a practicar para la convivencia, las competencias emocionales, todo lo que usted pueda realizar en el desarrollo de habilidades sociales, de inteligencia interpersonal, en todo lo que usted comprenda cómo la convivencia puede favorecer o perjudicar la salud, eso genera no solamente el cambio externo, porque para esto la neurociencia aporta. 2 semanas de práctica de un hábito se generó redes neuronales funcionales. Pero si usted en 2 semanas a más comienza a realizar conductas negativas, por ejemplo, una adicción, eso le genera redes neuronales disfuncionales de adicción. Es por eso que cuando se hace la intervención a una persona que está con algún tipo de adicción, se tiene que trabajar a nivel conductual y a nivel de neurociencias, que es la desconexión de redes neuronales. Y esa desconexión de redes neuronales es lo que produce niveles de ansiedad, el síndrome de abstinencia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, si me permite. ¿Ya? Bueno, de hecho el tema de la convivencia es importantísimo porque el ser humano convive en diferentes ambientes, ¿no? Es un ser por naturaleza, se socializa, sea en la comunidad, en su hogar, en lo laboral. Pero un aspecto en el cual sé que se está trabajando, pero no con la intensidad que se debe, es el asunto de las partes blandas del ser humano. Se está enfocando mucho en lo que es en la formación
técnica, en la formación profesional, en la transferencia del conocimiento, lo cual es importante. Pero ya tenemos, Goleman nos decía en su libro, que tenemos a veces personajes muy bien preparados, personajes académicamente brillantes, pero como personas, como seres humanos, como dirigentes, como líderes, realmente nunca estuvieron a la altura de las circunstancias, y tenemos ejemplos hasta de presidentes de la República, ¿no? Entonces, creería, sé que en los colegios particulares, sobre todo, hay el tema, existen los psicólogos, ¿no? Lamentablemente en los colegios nacionales no pasa eso, ¿no? Que es donde está la mayor población escolar, ¿no? Y entonces sucede pues de que en las universidades tampoco es que se le dedique el tiempo necesario al tema de lo que es la formación en el desarrollo de las partes blandas, sino que fundamentalmente es el tema de los conocimientos respecto a las diferentes carreras. En ese sentido, y de acuerdo a su experiencia, profesor, me gustaría conocer su opinión. Y lo otro que también quería decirles es que lamentablemente no me dio ninguna respuesta a la primera pregunta que le hice. ¿Cuál es, perdón? ¿Podrías repetir? La primera pregunta que le hice fue en relación a su primera lámina, ¿no? ¿Ya? En relación a que la gente moral y ética es porque tiene una formación religiosa importante, ¿no? ¿Ya? Y hay países del primer mundo que en su constitución no mencionan para nada a la iglesia. Y sin embargo nosotros en nuestra constitución, en la cual nos declaramos un país laico, ¿no? Pues la iglesia tiene un poder muy importante todavía, ¿no? Sin embargo, el hecho que uno no profese esa religión no significa, creo yo, a mi modesto entender, que sea amoral o no sea lo suficientemente ético. Bueno, esos son mis dos comentarios, profesor. Ya, vamos a, mire, en primer lugar, la parte, lo que es amoral, mayormente se refiere cuando todavía no tienen conciencia de moralidad, que está relacionado a los niños, ¿no? Cuando nosotros hablamos de adultos, hablamos de actos morales e inmorales. Entonces, todos los países del mundo consideran la libertad de conciencia. La libertad de conciencia no se obtuvo por la obra del Espíritu Santo, que logró con lucha, con esfuerzo, y llegó a establecerse, digamos, la libertad de conciencia en todos los países. Ustedes pueden leer también información, lo que es, por ejemplo, la Revolución Francesa, cómo hubo una limitación a la autoridad política religiosa que tenía el Papa. Todo eso es un mundo muy amplio. Pero lo que sí yo puedo asegurar, y ustedes lo van a descubrir cuando empiecen a atender personas, yo prefiero atender personas con conocimientos religiosos que son mucho más fáciles. ¿Y por qué? Porque tienen incorporado valores, virtudes. Las personas, ¿por qué? Eso sí han sido formados de niños. Yo recuerdo que yo estudié en la Gran Unidad Escolar Ricardo Bentín en el Lima, y mi profesor de religión fue un sacerdote que nos hacía, por decir, orar de rodillas, y nos hacía educar a nuestros padres en base a principios religiosos. Y eso quedó bien cimentado, eso nos ayudó, y nos dijo que como profesionales nos va a ayudar. Entonces yo considero de que la libertad de conciencia implica de que todos nosotros, está comprobado, los médicos mismos se dan cuenta que las personas con conocimiento religioso mueren felices. Las personas que no tienen conocimiento, yo atendí personas críticas, a mí me contratan personas que están con cáncer, sus familiares, para yo atenderles y ayudarles a mejorar calidad de vida. Y yo he podido observar que las personas que han desarrollado un conocimiento religioso mueren más tranquilos. Ahora la pregunta, y sería materia de investigación, no sería, ¿por qué? Por sus creencias. Las creencias generan ciertos tipos de procesos cognitivos. Entonces, eso sí está comprobado, que las personas con conocimiento religioso tienen una mejor competencias en lo relacionado a la moral, ¿no?
Y eso sí hay algunos estudios que se han realizado. Y en el otro, en la pregunta que tú me haces, por ejemplo, preguntaste acerca del ateo. Yo siempre he dicho, yo he tratado en mis 28 años de psicólogo, he tratado solamente a 3 personas ateas. Y yo siempre a los ateos, cuando me soy ateo, que es muy diferente el diagnóstico, el ateo, quise ser ateo, como su compañera decía, pero desde el momento en que, por ejemplo, ese ateo es casado. Si fuese ateo nato, como se dice, él se casó porque creyó en el amor de su mujer. La mujer que él se iba a casar creyó que lo ama. Entonces el ateo no cree en nada, pero ese ateo que se casó creyó en el amor, creyó que esa mujer lo quería. Nosotros nos casamos porque creemos que amamos o creemos que la mujer nos ama. Y eso de una u otra manera, el creer, son algunos rasgos de ateo. Entonces, respetando siempre las creencias, porque como psicólogo hay que respetar, eso sí, pero también he visto ateos que se han doblado, que se han caído cuando han tenido su hijo de cáncer. Yo tenía un profesor universitario ateo y decía, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene cáncer, ya me gasté todos mis ahorros. Después no lo volví a atender, unas técnicas psicológicas, y después de un año lo encuentro y me dice, doctor, ya no soy ateo. ¿Por qué? Porque Dios salvó a mi hijo. Ni un médico me da oportunidad y mi hijo sanado. Ya no es ateo. Ahora diremos, de repente es ateo, ya no es ateo por conveniencia. Juicio no me gusta hacer, ya dejamos a la convicción de esa persona. Entonces, a veces nosotros tenemos una postura, y yo creo que ese es un esquema mental. El esquema mental siempre debe ser con otro esquema mental para sopesar. Y cuando ustedes empiezan a tener experiencias laborales, yo les aseguro que la forma de pensar que tenemos tiene que ser flexible, ¿no? Siempre se respeta la opinión de las personas, ¿no? Tolerancia. Tolerancia. ¿Y cuál es la última pregunta que hizo? Disculpe el participante. La última pregunta. Respecto a las partes blandas, profesor. Ya, mírenme. Todas las universidades ya están empezando a incluir, modificar su plan de estudios, porque ya consideran de que 50-50. 50% conocimiento, 50% formación de la personalidad. Y eso tiene que hacer con un trabajo mayor, un trabajo mucho más intenso y aplicativo en lo que considera el desarrollo de todas las habilidades, pero para el desarrollo de las habilidades se tiene que hacer un trabajo a nivel neurocientífico, por si acaso. Tiene que trabajar con personas que conozcan de neurociencias, cómo funciona, no solamente en experiencia práctica, sino utilizando la imaginación. Usted utilizando la imaginación puede ser feliz. Diario, ¿eh? Te fue mal el día, utiliza tu imaginación y vas a recuperar la homeostasis psicológica. Se recobra. Entonces, el desarrollo de todas las habilidades blandas, las habilidades sociales, todo es muy necesario para tener calidad de vida y también calidad de vida laboral. Y creo que ahora, en esta situación, en la forma como nos están gobernando, necesitamos tener calidad de vida. Y para eso requiere una mayor preparación, conocer un poco más, lean sobre neurociencias, sobre la psiconeuroendocrino, inmunología, que ayuda mucho a entender nuestro sistema coordinado de lo psicológico, lo neurológico, lo endocrinológico y lo inmunológico. Esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Señor Jáuregui, ¿estamos en hora? Bueno, me dijo hasta la noche. Sí. A ver, doctor. Sí, nos quedan, hasta 9 minutos más, pero ya estamos en tiempo ya. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta más, por favor, doctor, los participantes? Sí. Doctor, solamente quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema muy importante, el tema que ha tratado esta noche, porque definitivamente creo que en nuestro país nos falta bastante adentrarnos en el tema, ¿no? Porque verdaderamente hasta en la educación desde niños nos han enseñado no a trabajar en el tema de la convivencia y todo eso, ¿no? Hemos tenido una educación de competencia, quién es el mejor y de presumir
después de haber logrado algo intelectual. Entonces, definitivamente por eso estamos de repente en toda la provincia, tenemos estos problemas de conflictos sociales y todas esas cosas, porque nadie está contento con nada, definitivamente. Viendo todos esos temas, doctor, yo pienso que definitivamente deberíamos de cambiar, ¿no?, todo este sistema para poder reflexionar. Y no solo se ve eso en el tema de los niños, ¿no?, se ve en las universidades y en la actualidad mismo, ¿no? Uno creo que debería de hacer más cosas de repente de un desarrollo de repente social para poder de repente generar algo positivo dentro de la vida y dentro de hacer algo mejor para uno mismo y para la sociedad, ¿no? Ya, muchas gracias. A ver, les recuerdo, miren, nosotros tenemos, la Universidad Privada Telesur tiene el privilegio de contar dentro de sus alumnos de medicina con un estudiante que está en el 8º ciclo y que es el único estudiante de medicina, y ni siquiera creo que a médico lo ha entrevistado la cadena CNN. El año pasado, el Nimer Simeón, él es una persona que contribuye con la salud integral también, porque él trabaja en base a dietas, está formándose para médico, porque muchos lo cuestionaban, por lo que solamente era, digamos, atendía a las personas y con dieta nutricional. Muchos médicos recurren a él. Entonces, lean, pueden escucharlo ustedes en las redes sociales, como Nimer Simeón, y vean cómo él hace énfasis también, por ejemplo, ¿no?, el cáncer al colon relacionado a lo psicológico. Él trabaja bastante en lo psicológico, ¿no? Y él es de la Escuela de Medicina y está siendo bastante, digamos, conocido, y a nivel mundial, a nivel mundial es invitado y se va a dar conferencias, ha dado en el Seguro Social, aquí en el Perú, en la clínica, todo lo invitan. Usted le da su historia y él le dice qué es lo que debe alimentarse, y eso ayuda al tratamiento médico y también pone énfasis en lo psicológico. ¿Ya? Entonces, les invito a ver en las redes sociales para que ustedes puedan escuchar a una persona que se está preparando para médico, pero que ya hace intervenciones y ayuda a muchas personas a recuperar su salud. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias al ingeniero Jaimes por su invitación y quedo a disposición de ustedes para más adelante.